Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia que pone la piel de gallina. Una leyenda andina, tejida con tragedia y misterio allá en la sierra ecuatoriana. Hablamos del tren fantasma de Yambo. Para esta exploración, nos basamos en un texto principal, el tren fantasma de Yambo. Este documento recorre los relatos, el aura enigmática de un viejo desastre de tren. Nos lleva a la laguna de Yambo. Imaginen ese lugar. Aguas verdes, heladas, entre Ambato y la Tacunga. Una belleza natural, sí, pero ensombrecida por ecos oscuros. Nuestra idea hoy es seguirle la pista a esta leyenda, tratar de ver dónde está el posible hecho histórico y, dónde arranca el mito que todavía hoy resuena con fuerza. Vamos a desentrañar esto. Es algo que vemos mucho, ¿no? Sobre todo en los Andes. Las grandes tragedias, más aún si ocurren en lugares tan imponentes, tan cargados de significado como una laguna, a menudo se convierten en la semilla de leyendas que se aferran a la memoria colectiva. Son más que simples cuentos. Exacto. Cumplen funciones importantes. Sirven para advertir, para procesar un trauma como comunidad o incluso para intentar darle sentido a lo que parece no tenerlo, a la pérdida. Lo fascinante es ver esa transformación, ¿sabes? Cómo un evento real y doloroso se convierte, con el tiempo, en un eco fantasma, en una historia que no muere. Profundicemos en ese escenario que describe el texto. La laguna de Yambo. No es solo agua, es casi un personaje. Verde intensa, fría como cristal helado. Ahí, al lado de la Panamericana. Dicen que los viajeros se detienen. Los atrae la vista, sí, pero también esa atmósfera cargada, esas historias no contadas. Y el relato nos lleva a un día muy concreto, un Viernes Santo. Hay que imaginarse el ambiente en los pueblos andinos ese día. Una quietud especial, solemne, rezos, procesiones, un día con un peso espiritual muy fuerte. Un detalle potente para empezar. Y en medio de eso, un tren. Iba de Quito a Riobamba, su ruta normal. El texto lo describe bajando por esas vías que bordean la laguna, un camino ya de por sí complicado. Y entonces, el primer problema. Una lluvia terrible, dice el texto. Un aguacero que provoca un deslizamiento. Lodo, piedras, bloquean la vía. El tren, con todos sus pasajeros, familias, comerciantes, gente viajando por fe quizás, queda parado, atrapado ahí mientras cae la tarde. Ajá. Lo que sigue es interesante. Un momento de esfuerzo conjunto. Pasajeros y campesinos de la zona, según el texto, se ponen a trabajar juntos para limpiar las rieles. Se siente el cansancio, los nervios, pero también esa esperanza de poder seguir. Claro, la urgencia de continuar. Pero aquí la narración mete algo inquietante. Una vez limpia la vía, ya de noche, el texto recoge un comentario. Dicen que varios ancianos de Salcedo, el pueblo cercano, murmuraron: hubiera sido mejor que se quedara ahí. Suena algo más que una queja por el retraso, ¿no? Casi un presagio. Es un punto clave, sí. Analicemos eso. Lo del Viernes Santo es significativo. En nuestro folclore, vincular una tragedia a una fecha religiosa así le da un peso de fatalidad, de destino. Y el deslizamiento inicial, bueno, funciona como un presagio clásico en la narrativa. Es como si la naturaleza avisara. Una advertencia que, en la lógica de la leyenda, no se escuchó. Entiendo. Y si miramos otras leyendas andinas, como sugiere la fuente, la naturaleza casi nunca es solo un fondo. Suele tener un rol activo. Advierte, reacciona, a veces hasta parece castigar. Ese primer derrumbe no es solo un obstáculo físico, es una señal, ¿no? Una indicación de que algo no está bien. Y a pesar de esa posible advertencia, de esa intuición de los ancianos, el tren sigue, en la oscuridad. Quizás la necesidad de llegar o la simple esperanza pudo más. El texto dice que el tren pasa por Salcedo sobre las 11 de la noche. Y aquí, otro detalle sensorial que se remarca. El silbato. No lo describe como un sonido normal. Habla de un lamento prolongado, un sonido extraño. Los vecinos que lo oyeron pues no sabían qué pensar. Un saludo, una señal de fiesta o una despedida. El texto es muy claro. Nadie imaginaba que sería el último llamado de auxilio de la máquina. Ese sonido ambiguo carga de tensión el momento, ¿verdad? Totalmente. Esos detalles que parecen normales, pero que después se cargan de significado, son típicos de estas historias. El silbato se vuelve un símbolo, visto en retrospectiva, del desastre que venía.
porque el descarrilamiento final, según el relato, pasa minutos después, justo cuando el tren se acerca a la laguna. La causa narrada es, bueno, la misma de antes. El terreno cedió otra vez, las laderas empapadas por la lluvia que no paraba, inestables. El lodo cubrió las rieles, descrito como un manto mortal. Una imagen fuerte. Uf, qué imagen. Cuentan que el maquinista luchó por frenar, pero fue inútil. La inercia, el terreno traicionero. La fuente intenta transmitir el horror de ese momento con descripciones muy vívidas. Habla de un estruendo metálico que retumbó en los cerros, un sonido que debió romper la noche de la sierra de forma brutal. Imagínate el silencio y de repente, ¡pa! Eso. Describe el caos dentro. Los vagones comenzaron a sacudirse violentamente, el pánico. Viajeros gritaban, algunos rezaban en voz alta, otros intentaban aferrarse. Es una imagen terrible. Y al final, la caída. El texto dice, el tren se inclinó, como si la laguna lo llamara, se volcó hacia la laguna. Describe la secuencia. Uno a uno, los vagones cayeron en picada, retorciéndose. Y el final, hundiéndose en las aguas heladas de Yambú. Y aquí es importante detenernos en los testimonios que el texto recoge, de testigos o de la memoria local. Mencionan detalles auditivos espantosos. Gritos desgarradores que se apagaban bajo el agua. Esa imagen sonora sugiere la rapidez con que todo acabó. Sí. También se habla del chirrido del metal retorciéndose, el sonido de la destrucción misma. Y después, según estos relatos, un silencio sepulcral. Ese contraste tan fuerte entre el ruido violento y el silencio total que sigue es muy efectivo para mostrar la magnitud de la tragedia. Absolutamente. Y aquí llegamos al corazón de la tragedia y, según la fuente, a lo que realmente cementa la leyenda. Ningún pasajero logró salir con vida. Los cuerpos nunca pudieron ser rescatados. La laguna se convirtió en su tumba eterna. Eso de que los cuerpos nunca se recuperaron impacta mucho. Más allá del dolor inmediato, ¿qué significa eso para cómo se recuerda algo así? Significa muchísimo, y es fundamental para entender por qué nacen las leyendas de fantasmas. La falta de un cuerpo, de una tumba física, complica enormemente el duelo para las familias, para la comunidad. En muchas culturas el rito funerario, tener un lugar donde recordar, es básico para poder cerrar el ciclo. Claro. Cuando eso no existe, queda un vacío, una sensación de asunto pendiente. Y es justo ese vacío, esta ausencia física, la que muchas veces se llena con historias de almas en pena, de espíritus que no descansan porque no tuvieron entierro o porque su muerte fue muy violenta. La laguna entonces ya no solo es el lugar del accidente, se convierte simbólicamente en la tumba misma, un lugar cargado de presencias ausentes. Y eso, bueno, es terreno fértil para lo sobrenatural. Entiendo. Es a partir de esa tragedia total, de ese final sin cierre físico, que la historia, como dice el texto, cambia, muta, y nace la leyenda del tren fantasma. Afirman que, desde entonces, la gente de la zona asegura que el horror de esa noche vuelve, cada medianoche. La hora clásica. Las manifestaciones que se cuentan son variadas, pero todas giran en torno al accidente. Se narra que se escucha con total nitidez el silbato de un tren que no está. Ese mismo lamento extraño que oyeron en Salcedo, pero ahora es un eco fantasma que vuelve y vuelve. También describen sonidos más directos, más perturbadores. Los gritos de los pasajeros. El texto habla de voces de hombres, mujeres, niños, que parecen pedir auxilio desde el fondo de la laguna o desde los hierros retorcidos que la gente imagina ahí abajo. Es como un bucle de terror auditivo. ¡Qué terrible! Incluso mencionan sensaciones físicas. El texto recoge testimonios de gente, quizá viajeros nocturnos, que sienten cómo la tierra vibra al pasar por la carretera que bordea la laguna. Como si una locomotora fantasma pasara rozando. Una presencia que se siente no solo se oye. Una sensación muy inquietante. Y el impacto en quienes dicen vivir esto es intenso. Hablan de quedarse paralizados de miedo, de sentir el corazón helado, de una sensación de que esas almas logran tocar, penetrar el espíritu de los vivos. Uf, y de ahí sale, claro, la advertencia local que recoge la fuente. Casi una sentencia.
Quien escucha al tren fantasma de Jambo nunca vuelve a ser el mismo. La experiencia, sea real o sugestión, dejaría una huella de miedo y desesperanza imposible de borrar. La leyenda no solo recuerda, también advierte. Lo que estamos viendo aquí son elementos arquetípicos, casi del libro, de las historias de fantasmas y lugares encantados. Los encontramos en muchas culturas. Está la repetición del trauma, los sonidos clave, silbato, gritos, la hora específica, medianoche, la hora bruja, y la conexión fuertísima con el lugar. La laguna y sus alrededores son el escenario eterno de la tragedia. Sí, calza perfecto. Todo esto apunta, dentro de la lógica de la leyenda, a esa idea de energía residual, la creencia de que un trauma tan fuerte dejó una marca tan profunda en el sitio que la escena se repite, como una grabación fantasma. Es una forma de explicar por qué el recuerdo y el horror siguen tan vivos ahí. Tiene sentido, dentro de esa lógica. Pero más allá del miedo que puedan dar, estas historias cumplen una función social importante, como decíamos. Pueden ser memoriales vivos, informales, son una forma de mantener presente la tragedia, sobre todo donde quizá no hubo monumentos oficiales o donde el tiempo amenaza con borrarlo todo. La leyenda se vuelve el monumento que no se ve, pero se siente. Esa dualidad es interesante. Leyenda como monumento y advertencia. El texto parece jugar con esa línea borrosa entre el recuerdo de un posible hecho histórico cuyos detalles exactos quizás se perdieron o cambiaron, y el mito popular que crece sobre esa base. La leyenda como un tejido que mezcla historia e imaginación colectiva ante el trauma. Exactamente. La leyenda no busca tanto la precisión histórica, sino la resonancia emocional y simbólica. Toma elementos reales y los reinterpreta con un lenguaje sobrenatural para expresar la profundidad del dolor, la injusticia, la sensación de que algo quedó inconcluso. Así es. Y por eso, la leyenda del tren fantasma de Jambo sigue ahí, casi tan real como la neblina que suele cubrir la laguna en las noches andinas. Se mezcla con el paisaje, con ese reflejo del agua que parece devolver la mirada. Al final, como sugiere la fuente, quizá no sea solo un cuento para asustar. No, va más allá. Es, como dice el texto, el recordatorio de una tragedia que, noche tras noche, sigue resonando con fuerza espectral en el corazón de los Andes. Y esto nos deja pensando, ¿cuánto es eco de la historia real y cuánto es la voz de la leyenda que se niega a callar? Quizás la respuesta es que hay historias, heridas colectivas, que simplemente no desaparecen del todo. Y eso nos lleva a una última reflexión, creo. Los lugares marcados por una tragedia así a menudo se vuelven como lienzos donde proyectamos nuestras ansiedades, nuestras preguntas sobre la vida, la muerte, lo inexplicable. La persistencia del tren fantasma de Jambo y de tantas otras leyendas parecidas nos habla de esa necesidad humana de encontrar sentido, o al menos de construir una narrativa que nos ayude a procesar incluso frente a lo más caótico y doloroso. ¿Es verdad? Quizás entonces la pregunta importante no es si el tren fantasma es real en sentido estricto, sino más bien, ¿por qué nosotros, como cultura, necesitamos seguir contando su historia? ¿Qué nos dice esa necesidad sobre cómo nos relacionamos con el pasado, con el dolor y con la memoria? Una reflexión potente para cerrar esta exploración. Y hablando de conexiones, queremos enviar un saludo muy especial a quienes nos escuchan desde toda Latinoamérica. Sabemos que nos oyen en Colombia, en Perú, gracias. Y un abrazo muy particular para la niña Martina en Quito y su tía Zulay. Gracias por la sintonía. Saludos a todos. Si esta inmersión en el misterio de Jambo les ha intrigado, pues les invitamos a seguir nuestro canal. Aquí seguiremos buscando y analizando historias profundas como esta. Y no se olviden de escuchar a nuestros colegas. Hacen un trabajo excelente en cuentos a dos voces y tragedias a dos voces. Seguro encontrarán relatos fascinantes ahí también. Hasta la próxima exploración.